Bueno chicos, ¿qué tal? Vamos a terminar de ver el tema de movimiento circular. Cuando una partícula se mueve en movimiento circular, esa partícula está cambiando constantemente de dirección de movimiento. Ahora la velocidad cambia porque cambia la dirección y por lo tanto aparece una fuerza centrípeta. Es decir, la partícula al moverse en círculos está constantemente bajo el efecto de una fuerza que apunta hacia el centro del círculo, que se conoce como la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la masa de la partícula multiplicada por una aceleración que se llama la aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial de la partícula al cuadrado dividido entre el radio de la trayectoria, ¿verdad? Recuerden que la velocidad tangencial es la que se mide tangencialmente al movimiento de la partícula. De manera tal, entonces, que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre R. En algunos casos conviene representarla no en términos de la velocidad tangencial, sino en términos de la velocidad angular. Recuerden que la velocidad tangencial era igual al radio de la trayectoria por omega. Entonces, AC es igual a VT al cuadrado entre R, es R por omega al cuadrado entre R. Entonces, es R por omega al cuadrado. Y por lo tanto, la fuerza centrípeta es igual a la masa por R por omega al cuadrado. ¿Para qué es que sirve la fuerza centrípeta? Bueno, el uso que se le da es bastante específico, ¿verdad? Cuando una partícula se encuentra en movimiento circular, la sumatoria de las fuerzas a lo largo de la dirección radial, ¿verdad? Ya no es a lo largo del eje X o del eje Y, sino que es a lo largo de la dirección radial, tienen que sumar a la fuerza centrípeta, ¿verdad? Es decir, se utiliza más que nada para plantear correctamente la segunda ley de Newton en movimiento circular. Ustedes recuerdan que cuando una partícula se mueve en el eje X, ¿verdad? Por ejemplo, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Sin embargo, en el caso del movimiento circular, cuando una partícula se está moviendo en círculos, el movimiento ya no se descompone en el eje X o en el eje Y, sino que lo descomponemos más bien en términos de la dirección radial y de la dirección tangencial. R y T, ¿verdad? Entonces ustedes dirían, la sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a la masa por la aceleración radial, ¿verdad? Pero justamente esto que está acá es lo que llamaríamos concretamente la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. O bien, la sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a la fuerza centrípeta. Veamos un ejemplo. Suponga que usted ata una piedra de 1 kilogramo pesada a una cuerda y la pone a dar vueltas con círculos
de un radio de 2 metros. Suponga que la piedra da una vuelta completa en 2 segundos. Determine la tensión en la cuerda. Pues, ¿qué quiere decir esto? En este ejemplo, ustedes están sosteniendo un mecate, ¿verdad? Una cuerda. Y el mecate da vueltas en círculos, ¿verdad? Hay una piedra al otro lado. Entonces, el mecate da vueltas en círculos. El mecate, cuando ustedes lo ven, ¿verdad? Lo ven desde arriba. Ustedes dirían entonces que está el mecate acá de este color y que está la piedra atada a él. Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Obviamente, si nosotros pasamos por alto la gravedad, que siempre debería estar, entonces la piedra experimenta una única fuerza que se debe a la tensión de la cuerda. Esa fuerza apunta hacia el centro. La tensión. Entonces ustedes plantean la sumatoria de fuerzas en la dirección radial y lo igualan a la masa de la piedra multiplicada por la aceleración centrípeta. Y la única fuerza que actúa hacia el centro es la tensión. Entonces, como apunta hacia el centro, la tensión va positiva. Y la igualamos a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, ¿cómo calculamos la aceleración centrípeta? Bueno, la aceleración centrípeta, por otro lado, es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. El radio lo tenemos, la velocidad tangencial no. Pero el otro día vimos que hay una fórmula que dice que la velocidad tangencial es igual a 2pi veces el radio dividido entre el periodo. Y el periodo lo tenemos porque el periodo es los 2 segundos de tiempo que tarda en dar una vuelta. Observen que hay que ser cuidadosos porque en esta fórmula aparecen dos T mayúsculas, ¿verdad? Una T mayúscula que se refiere al periodo, a la tensión, perdón, a la tensión, y la otra que se refiere al periodo. Son cosas diferentes que se representan con la misma letra, entonces para que no se equivoquen, ¿verdad? Ustedes pueden saber cuál es cuál a partir del contexto. Por lo tanto, la tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta, es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, y es igual entonces a la masa por 2pi r entre el periodo al cuadrado entre r. O sea, es igual a la masa por 4pi al cuadrado radio entre periodo al cuadrado. Vean que yo cancelé un radio de arriba con el radio de abajo, ¿verdad? Y esto es, vamos a ver, ¿cuánto era la masa? 1 kilogramo, 4pi al cuadrado, el radio era de 2 metros y el periodo es de 2 segundos. Hay que elevar al cuadrado. Y eso da 19.74 newtons. ¿Ok? Y sacamos la tensión en la cuerda. O sea, realmente la fuerza centrípeta nos sirve para calcular otras fuerzas radiales que actúan sobre la partícula en movimiento circular.